pasar a lo que nos compete, que sería el producto cruz. Ahí está. No, aquí no está. A ver. Es que por ahí la cambié. Entonces déjenme buscarla. Porque ahorita esta presentación fue la que se quedó corta. Entonces, déjenme buscar esa presentación de donde lo anexé. Creo que fue en la materia de electricidad y magnetismo, porque ese sí la anexé. A ver, permítanme. En electricidad. Para no escribirlo, porque si no se... Profesor, Dígame. tengo una duda. Ajá. Bueno, me confundí un poquito bueno, cuando hacemos la operación, si nos sale la multiplicación de U y V, nos sale cero, es porque hay una distancia entre ellos, bueno, un ángulo entre ellos que es de 90 grados, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, en la condición para hacer el producto punto dice que I y J deben de ser ortogonales, o sea, un ángulo de Ajá. 90. Ahí fue donde me perdí. O sea, con que cumpla la condición de I y J que sean de 90 grados, puedo hacer mi multiplicación. No, tú puedes hacerla a cualquier ángulo, pero si I y J son 90 grados, nada más vas a tener dos componentes y vas a multiplicar I por I y J por J, como es lo que está aquí. Si tú tienes un ángulo diferente de 90 grados, ya sea mayor de 90 o menor de 90, ahí vas a tener más componentes. ¿Por qué? Porque ya va a existir I por J y J por I, ya son diferentes de cero. Pero si tú tienes ángulos de 90 grados entre I y J, o sea, entre el eje X y el eje Y, hay 90 grados, nada más vas a tener dos componentes, X1 por X2 y Y1 por Y2. ¿Sale? Eso es a lo que se refiere. Ah, ok, ok. No quiere decir que si tú tienes un ángulo diferente de 90 grados, no puedas hacer el producto. No. Lo que pasa es que cuando tú tienes un ángulo diferente de 90 grados, esta función o esta escalar crece. ¿Sale? Ah, ok, ok. Gracias. Sale. Ahora sí, el producto cruz. Para no escribirlo, les voy a compartir lo que les di a los de electricidad y magnetismo. Es lo mismo, nada más les anexé algo. Vean, es lo mismito. Pero a ellos sí les anexé el producto cruz. Eso es lo que vimos ahorita. Este. Vamos a definir ahora el producto cruz. Vamos a tener a los mismos vectores, pero ahora en el espacio. Ah, no es cierto, estamos sí, en el espacio. Sí, inclusive aquí me lo está diciendo, miren. Ahora, si tengo a U y a B, que son dos vectores que son diferentes de cero, y están en el espacio, tienen componente I, J y K. El producto cruz cambia desde su notación. Dense cuenta que ya no pongo un puntito, pongo una cruz. El otro cambio es que cuando yo calcule ese producto, voy a obtener como resultado un nuevo vector. ¿Cuál es ese nuevo vector? Dense cuenta que es este. Está separado por esta coma, esta es la dirección I. Esto que está aquí está separado por coma, esta es la componente J. Y esta componente, que está separada por coma, es la componente K. O sea que tengo un vector. ¿Por qué está esa combinación, chavos? U2, B3 menos U3 por B2 en I. Porque cuando calculan el producto cruz, tienen que calcular el determinante de una matriz. Acuérdense que un vector se puede representar con una matriz. Yo obtendría esto. Es por eso las combinaciones que yo tengo ahí, U2 por B3 menos U3 por B2, es el famoso producto cruzado o la regla de Laplace. ¿Cuál es la regla de Laplace? La regla de Laplace es la siguiente. Si voy a calcular lo que está en I, se va este renglón y se va esta columna. Y donde se cruzan es la dirección que voy a calcular, o sea, la dirección I. Ahora va el producto cruzado. U2 por B3, ese producto es positivo. Ahí está. U2 por B3. Este producto cruzado es negativo. Ahí está el negativo. Y es U3 por B2. Ahí está. Ahora, por menores y cofactores, acuérdense que este es más, menos, más. Es por eso que este signo menos
El de Está efecto aquí. cruzado está bien fácil. Y el de ¿Sale? el escalar, el de punto, nada más Con es un... micrófono. A ver, ¿alguien quería participar? ¿O sí estaba abierto? Tenía abierto el micrófono. Ah, ok, ok. Ahora, chavos, esta regla para sacar el determinante de la matriz, pues es la regla de Laplace, la que ustedes seguramente han utilizado. Hay otras. Pero esta regla de Laplace, pues es la más fácil y rápida para utilizar en el caso de una matriz de 3x3. Pero si yo tengo una matriz de 4x4, 5x5, dense cuenta que la regla de Laplace, eso sí crece una barbaridad. Entonces, hay otras reglas que por ahí les deberían de haber enseñado en álgebra. Entonces, calculan el determinante de esa matriz y obtienen ese vector. Vamos a llamarle, déjame quitar esta pantallita de zoom, a ese vector U cruz B, vamos a llamarle ahora el vector W. Ahora les pregunto, chavos, ¿ese vector W qué significa o dónde está? Es el resultante, ¿no? No, aquí ya no es resultante, porque no es suma. ¿Qué será? Se supone que está a 90 grados de ambos, ¿no? Exactamente. Y recuerden, o aquí no lo está especificando, no es que recuerden, aquí no lo especifica. Si yo tengo mis ejes ortogonales I, J y K, el nuevo vector, dense cuenta que tiene componentes I, J y K. O sea, está en el espacio. Si yo grafico mis vectores U y B, ahí está. Van a estar sobre el plano que está en verde. Y si yo hago el producto U cruz B como está aquí, voy a obtener un nuevo vector que va a formar un ángulo de 90 grados entre U y entre B. Y ese vector, chavos, lo van a obtener esa dirección y sentido aplicando la regla de la mano derecha. Es por eso que este producto se ocupa en electricidad y magnetismo también. Y aquí lo vamos a ocupar nosotros para calcular el rotacional. ¿Por qué se ocupa en electricidad y magnetismo? Porque ese vector que está ahí, el de U cruz B, me va a dar la dirección, más bien, me va a dar el eje, la dirección del eje en el cual va a rotar mi campo electromagnético o el campo magnético. Si aplico la regla de la mano derecha, van a cerrar sus 4 dedos, dejando el pulgar libre. ¿Van a hacer esto? Los dedos que están aquí de mi mano derecha se cierran en el sentido que está aquí. U en la dirección de B. Por eso es U cruz B. Y dense cuenta, si yo cierro los dedos de mi mano, estos 4, dejando el pulgar afuera, cierro los dedos en U dirección de B, haría esto y el pulgar va para arriba. Esa es la dirección de mi nuevo vector. ¿Por qué la regla de la mano derecha? Porque dense cuenta qué sucede si yo lo hago al revés, que yo haga B cruz U. Si yo hago B cruz U, dense cuenta que ahora voy a cerrar mis dedos de B en la dirección de U, de la misma mano derecha. El nuevo vector sería hacia abajo, ¿no, profe? Exactamente. Ahora tendrían esto, B cruz U y hacia abajo apunta. Entonces, el nuevo vector sería para acá. Esa sería la dirección del vector B cruz U. Dense cuenta que llevan la misma dirección, pero diferente sentido. Inclusive son de misma magnitud. Pero en este caso, el sentido es el que cambia. En lugar de ir para arriba, va para abajo. ¿Sale? Eso es lo que significa en este caso el producto punto, el producto cruz. Nosotros aquí, chavos, en cálculo vectorial lo vamos a ver aplicado al rotacional. Nosotros lo vamos a ver aplicado a esto. Vamos a ver esta operación. Nabla cruz B. Ustedes dirán, pues ¿qué rayos es Nabla? Es un símbolo. Ese operador Nabla significa esto. Nabla es la derivada parcial respecto a x de mi función que esté analizando, dirección y, más la derivada parcial respecto a y de mi función que esté analizando respecto a j, más la derivada parcial de mi función que esté analizando respecto a z, dirección k. Y dense cuenta que es un vector.
Nabla es un vector. Entonces, el hacer este producto, esta función f es b. Las componentes. Entonces, para calcular ese producto cruz, chavos, es lo mismo, porque es álgebra. Nada más que van a cambiar las componentes. En lugar de tener en este renglón las componentes u, voy a obtener las componentes de Nabla, que son las derivadas parciales. O sea, voy a tener aquí la derivada parcial respecto a x. Acá voy a tener la derivada parcial respecto a y. Y acá voy a tener la derivada parcial respecto a z. Y aquí, en lugar de tener las componentes de b, ahí ya no van a cambiar, porque estoy viendo que es la misma letra. Aplican la misma mecánica y dense cuenta que dentro de ese determinante de esa matriz hay derivadas parciales. Calculan ese nuevo vector, chavos, porque es un nuevo vector. ¿Y qué diferencia hay entre el producto U cruz B a Nabla cruz B? El que yo le meta estas derivadas parciales, chavos, tiene un significado físico y es por eso el que se le llama el rotacional. Ese significado físico es de que generan turbulencia, generan torbellinos. Torbellinos los cuales, el eje de ese torbellino o esos círculos, esa perturbación que generan en un fluido, van a tomar como eje el U cruz B. Pero de ahí ustedes van a generar precisamente como un tornado. Generan esto, en el cual, sobre esa superficie, hagan de cuenta que aquí tienen una partícula y va a rotar, precisamente, van a generar un flujo turbulento sobre ese eje. Generan esto. Y ese torbellino, chavos, es precisamente el rotacional. Es una predicción, porque es una predicción, de cómo se va a comportar esta pequeña partícula sobre ese torbellino, sobre este eje. Y dense cuenta que el que yo perturbe, meter derivadas parciales a esa matriz, a ese producto cruz, vean todos los cambios que me hizo. No es nada más un eje. No. Me va a generar precisamente un flujo turbulento tomando como eje el producto precisamente el producto cruz, el Nabla cruz B. Otra aplicación que le vamos a dar a esto aquí en cálculo vectorial, chavos, al producto cruz, es cuando veamos el tríodo de Frenet-Serret. Esto es en el segundo parcial. El tríodo de Frenet-Serret lo vamos a aplicar a velocidad, aceleración, curvatura y torsión. O sea, a mi eje, en este caso, a mi sistema inercial global, que es el sistema XYZ, le voy a generar sistemas locales. Los ejes U, P y B, que son mis ejes tangente, normal y binormal. Y ahí voy a ocupar el producto cruz para generar, una vez que este sea el vector tangente, que es U, este va a ser mi vector P, que es el normal. El vector binormal sería este. Y dense cuenta que para sacarlo, si ya tengo a U y a P, hago el producto cruz de U cruz P y obtengo B. Voy a generar nuevos subsistemas coordenados. ¿Sale? Y dense cuenta que ahí el producto cruz lo vamos a ocupar aquí en cálculo. Es por eso que ustedes deben de saber cuál es la interpretación física, volvemos a lo mismo, de los productos punto y el producto cruz. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Para poder hacer el producto cruz de dos vectores, por ejemplo, aquí en este ejemplo, U, tanto U como V, tienen componentes en K. ¿Qué pasaría si no las tuvieran? ¿Se podría hacer de todas maneras? Sí, nada más que tienes que no generar, sino hacer la matriz aumentada. ¿Cuál es? Ok, En K, si no tienes componentes, aquí sería 0 pero, y 0. ¿Sale? ok. Tienes que Muchas hacer la gracias, matriz profe. aumentada. Porque esa matriz Ok. tiene que ser cuadrada. Dense cuenta que si yo no tengo componente K, aquí cerraría. Es una matriz no cuadrada. ¿Por qué? Porque es una matriz de 3 por 2. No, tiene que ser cuadrada. O sea, generan su matriz aumentada. ¿Sale? ¿Alguna otra duda hasta aquí, chavos? ¿No? No. Ahora, chavos. Todo esto que les acabo de explicar que es álgebra vectorial,
¿Cómo lo voy a llevar ya a cálculo vectorial? Inclusive, antes de llegar al cálculo vectorial, hay que pasar por las ecuaciones de la recta y el plano. Pero acuérdense qué es lo que les dije. Los voy a mezclar con superficies cuadráticas en el espacio, que es en realidad la aplicación. Entonces, si ya entramos a nuestro tema, ahorita ya que vimos álgebra vectorial, vamos a ver qué sucede o qué es esto de las superficies cuadráticas en el espacio. En este caso, chavos, dense cuenta que, nuevamente, y de aquí en adelante vamos a utilizar este simbolito. Quiere decir que vamos a analizar en este tema cómo voy a generar, cómo voy a identificar superficies cuadráticas en el espacio. No en el plano, porque en el plano pues tenemos el círculo que es coordenada polar, lo que es la elipse, lo que es la parábola. Aquí nos vamos a ir ya directamente al espacio. Ya nos vamos hasta la componente K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Miren. Primero, ¿cuáles son las superficies cuadráticas? Hay formas canónicas. Vamos a empezar con la más fácil de ellas, la esfera. El estar hablando de formas canónicas, chavos, quiere decir que son formas de las cuales ustedes van a tener una ecuación y esa ecuación siempre les va a dar esa superficie. En este caso, la esfera. Dense cuenta que ahí les estoy poniendo dos ecuaciones. Les estoy dando primero la definición, que es una esfera. Está aquí arriba. ¿Sale? Ahora, ¿quién me describe esa esfera? Matemáticamente, ¿cómo la voy a describir? La gráfica, ahí está. ¿Ustedes la ven? Una esfera. Es lo que les decía. ¿Cómo voy a representar esa esfera? En el lenguaje matemático. Obviamente tiene que ser una función cuadrática, porque si es una función lineal, pues no es una esfera, es un cubo. Lado, lado y lado. O en este caso, longitud de una base, más longitud de otra base y la altura, ¿no? En este caso tiene que ser funciones no lineales, obviamente. ¿Por qué? Porque no tengo una línea, tengo curvas. Esa esfera que está representada ahí, chavos, esa superficie esférica, esas líneas que yo tengo ahí se generan, se le tienen un nombre. Son, en este caso, las curvas de nivel o, en este caso, serían las trazas. ¿Cómo voy a generar las trazas? Inclusive, esas líneas las generan programas como Wolfram o GeoGebra. En GeoGebra, si ustedes saben lo básico, van a graficar una esfera y se los va a dar como si fuera una superficie sólida, inclusive. Se ve medio transparente, pero no pueden visualizar esas líneas, las trazas. En cambio, si ustedes grafican una función como estas, en Wolfram, les va a dar directamente las trazas y les puede dar las curvas de nivel. Son esas líneas que están ahí, como está representada la esfera. Ahora, esa esfera, chavos, yo la voy a representar mediante una forma general y una forma particular. La forma general o forma canónica es la ecuación número 2, que está ahí. Y la forma particular, o sea, la forma que ustedes conocen, es la número 1. Dense cuenta que la ecuación número 1 es una ecuación escalar. Vamos a trabajar ahorita con ecuaciones escalares. Una ecuación escalar, chavos, si ustedes la grafican, siempre les va a dar una superficie. O sea, les va a dar, hagan de cuenta que esto es como si fuera una cáscara de naranja. Les da la superficie. En cambio, si ustedes tienen una función cuadrática, pero es vectorial, les da una trayectoria, les da líneas. Hay una diferencia muy grande entre trayectoria y superficie, y lo vamos a ver hasta el final. Cuando veamos todas las superficies cuadráticas en el espacio, vamos a resolver un problema de dinámica en el cual ustedes van a poder ver la diferencia entre ¿qué me da una función vectorial, que me da una trayectoria, y qué me va a representar una función escalar, que es como esta, en un problema de aplicación? ¿Sale? Vamos paso por paso. Vamos a trabajar ahorita con funciones escalares cuadráticas. Ahorita esa ecuación número 1 es la ecuación que ustedes conocen, la ecuación de la esfera con centro fuera del origen. Pero esa ecuación, chavos, viene de la ecuación número 2. Esta forma que tienen aquí es la forma canónica o general
de una superficie cuadrática en el espacio, en general. ¿Qué quiere decir? Que si yo manipulo esa ecuación número 2, puede que me dé una esfera, que es este caso, puede que me dé un elipsoide, puede que me dé un paraboloide, puede que me dé, por ejemplo, uno que sería superficies cónicas serían conos, lo que sería en este caso un cilindro, o lo que me dé la silla de montar, que tiene su nombre, es una paraboloide hiperbólico. Siempre y cuando yo manipule la ecuación número 2. Esa ecuación número 2, chavos, es una ecuación general. Si yo la manipulo, ¿a qué me refiero a manipular? Que le voy a dar coeficientes a los términos cuadráticos y que voy a manipular también estos signos positivos. Conforme vayamos avanzando, es lo que les voy a indicar. Acuérdense la forma canónica, la forma número 2 que está ahí. Si yo le pongo un coeficiente a x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado diferente de 1, ya no es una esfera. Si yo cambio los signos, ya no es la esfera ni el elipsoide. Si yo pongo un positivo en x, o pongo un positivo en y, o pongo un negativo en x, o pongo negativo en z, ¿qué consecuencias va a tener en la gráfica? Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Sale? Entonces, esta primera ecuación, chavos, de la esfera, es considerando esta forma canónica, que es la ecuación 2, pero que los coeficientes que acompañen a los términos cuadráticos, que es x, y, z, sea 1. Porque si son términos diferentes de 1, ya no es la esfera. ¿Sale? Estos términos lineales, que es ex, fy, gz y h, son los coeficientes que me generan que esté esa superficie fuera del origen. ¿Sale? Entonces, explicado esto, vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Acuérdense, tengo dos ecuaciones, forma general y forma particular. ¿Qué me pide este problema? Pide obtener la ecuación de la superficie esférica, vamos desde lo más sencillo. Con centro en 1 menos 1, 3, ahí está. El centro de la esfera está fuera del origen. Me está dando el radio, 5. ¿Qué pide el problema? Obtener la ecuación de la superficie esférica con ese centro y ese radio y expresar esa ecuación, o sea, dar esa ecuación también en su forma implícita, y hay que dar 3 de sus puntos y graficar resultados. Primero, vamos a obtener la forma particular y después la forma general, que es la forma implícita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, tengo el centro de la esfera y el radio. Muy fácil. Esta es la forma particular. Yo ya tengo las coordenadas de H, K, L y R. ¿Cuánto vale R? Ya lo tengo, 5. Nada más hay que sustituir. Pero tengan cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque la ecuación general de la esfera con centro fuera del origen, dense cuenta que son negativos. Aquí, aquí y aquí. ¿Sale? Hay que respetarlos. Entonces, yo ya sé cuánto vale H, K, L y R. Miren, ahí está. H, K y L, H1, K menos 1 y L3. O sea, las coordenadas del centro de la esfera. R, pues ya lo tengo, 5. Sustituyo y ahí está. Ahí está la ecuación de la superficie esférica. No hubo mucha ciencia. Ahora, ¿cómo voy a obtener la forma implícita o lo que sería la forma canónica? De la siguiente manera. Hay que desarrollar, en este caso, los binomios cuadráticos que tengo aquí. Si yo los desarrollo, voy a obtener lo siguiente. Miren. Ahí está y ahí está. Voy a sustituirlos en la ecuación, o sea, voy a igualar el resultado de esos binomios igual a 5. Ahí está. Ahora voy a simplificar, o más bien no simplificar, voy a reordenar. Ahí está. Primero los términos cuadráticos, después los lineales y después las constantes. Simplifico constantes, inclusive el 25 del radio lo paso del otro lado. Y ahí está, chavos, dense cuenta. Pura álgebra. No estoy metiendo nada de cálculo, nada de vectores, no.
Términos cuadráticos, ahí están. Términos lineales, constante, igual a 0. Ahora fíjense, voy a regresar a la forma canónica. Ahí está, vean, coincide. Términos cuadráticos, términos lineales, constante, igual a 0. Ahí está el resultado. Y dense cuenta que únicamente es aplicar el álgebra. Ahora, lo que seguía. Para los 3 puntos de la esfera que tenemos ahí, ya conocemos uno que es el origen. Pero obviamente, pues no hay que considerarlo. Inclusive, ahí hay un error. ¿Cómo tengo los otros 3 puntos? No 2, porque tengo uno conocido. Muy sencillo, miren. Esta es la forma particular. De esa forma particular, ¿qué sucede si yo hago que Y y Z valgan 0? Únicamente me voy a mover en el eje X. Si Y y Z valen 0, yo tendría esto. Y si yo lo desarrollo, yo tendría esto. O sea, no desarrollo, despejo. Cualquier cuadrado, ya sea del 5 o del binomio, lo despejo. Y ahí está. Ahora dense cuenta que tengo una coordenada en X. Ahora, hago lo mismo, pero ahora considero X0. X y Z. ¿Qué calculo? Y. Ahora hago lo mismo. X y Y0, obtengo Z. Ahora, esos puntos, ¿dónde los voy a meter? Vean. ¿Qué fue lo que hice? Nada más estoy modificando, en este caso, el punto que era en X. Pero lo que fue Y y Z, nada más las variables Y y Z se fueron a 0. Pero ¿quién se quedó? La componente H, más bien fue K y L. Acá es lo mismo, vean. Calculé lo que fue Y, pero mantuve el coeficiente H y el L. Y acá, otro. Y listo. Y yo les aseguro que esos 3 puntos que están ahí pasan por la esfera que está descrita con esta ecuación. ¿Cómo saben que pasan por esos puntos, chavos? ¿Cómo sabrían? Si en realidad ese punto 6, menos 1, 3, 1, 4, 3 y 1, menos 1, 8 pasan por esta esfera, o sea, están sobre su superficie. ¿Cómo sabrían? Sustituyendo. Una sería sustituyendo. Exactamente. Sustituyan el 6 aquí, el menos 1 aquí, y aquí el 3, que son precisamente este punto. Dense cuenta que aquí tendría que 6 menos 1, 5 al cuadrado, 25. Vamos a poner acá. Más. Dense cuenta que ahora Y vale menos 1, más 1, 0. Más 3 menos 3, 0. Y esto es igual a ¿quién? 25. Se cumple. ¿Qué quiere decir? Que está sobre la superficie. ¿Sale? ¿Algunas dudas hasta aquí, chavos, con este problema que fue muy sencillo? Fue directo y muy sencillo de resolver. No. No, ¿No? profe. No, profe. Ninguna, profe. Lo que vamos a hacer la clase que viene, el día de mañana, es de que vamos a graficar, les voy a enseñar a graficar y van a ver las diferencias que hay entre GeoGebra y Wolfram. Inclusive, si ustedes grafican en Wolfram, se van a tardar más que graficaran con GeoGebra. GeoGebra es de volada. Pero Wolfram, como es utilizan el lenguaje C, es como si estuvieran programando. O sea, hacen la gráfica de manera manual. En cambio, con GeoGebra, pero voy a utilizar yo comandos. ¿Por qué? Porque si yo me meto a modo de como si fuera programación, me tardo demasiado. En cambio, GeoGebra es directo. ¿Por qué? Porque es meter directamente la función y les representa la gráfica de manera directa. Entonces, el día de mañana lo que les voy a enseñar es, de este problema, les voy a demostrar ahí gráficamente que esos puntos en realidad están sobre la esfera. ¿Sale? Y van a ver cuál es la diferencia entre Wolfram y GeoGebra. ¿Sale? Y profe, Dígame. ¿debemos de descargarnos nosotros algún No. software? Ah, ok. No, qué bueno que lo mencionas. Yo no les voy a exigir que tengan un programa en específico, por ejemplo, Wolfram, para que puedan graficar. Si alguien lo tiene,
qué bueno, y aquí lo va a practicar. ¿Por qué? Porque necesitan licencia, a menos de que ahí lo craqueen. Entonces, pueden utilizar GeoGebra. Inclusive aquí estos programas nos van a servir para comprobar los resultados de los problemas, más que para agarrarlos como calculadora, para comprobar los resultados. Y se van a dar cuenta cuando lleguemos al límite y continuidad. Ustedes van a calcular los límites de las funciones y van a llegar a un resultado. Y yo les voy a demostrar que ese resultado miente. Si yo lo veo gráficamente. ¿Sale? Entonces, aquí le vamos a parar por hoy y el día de mañana vamos a ver esto de las gráficas y vamos a continuar con esto de superficies cuadráticas. Ya el día de mañana vamos a entrar a problemas ya más de nivel, ya más complicados, ya para que nos entretengamos mejor. ¿Sale? Ok.